¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive, hermanos? Más fuerte, más fuerte, más fuerte. El aplauso para Cristo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo eres, Señor. Y a su nombre. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Romanos 9, 19. Amén. Busque ahí. Romanos 9, 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los varones vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo Dios, sino también de los gentiles. Vemos aquí, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús, cómo el apóstol Pablo habla para los romanos. Vemos ahí, hermanos, algo maravilloso que Dios reveló a ese pueblo romano, a un pueblo gentil como nosotros. Porque vemos ahí, bendito sea el nombre de Jesús, un pueblo que ya no soportaba las luchas, un pueblo que no soportaba los problemas, un pueblo que se estaba apartando de los caminos del Señor, un pueblo que se estaba rebelando contra Dios mismo, porque no soportaba las luchas. ¿Entiendes? Y ese pueblo, dice el apóstol Pablo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿A qué se refería? Cada uno de nosotros sabemos que Dios permite lo bueno y lo malo, ¿sí o no? ¿O no? Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que estar dispuestos a recibir de Dios lo bueno y lo malo. ¿O quién quiere recibir solamente lo bueno y lo malo no? Y si nosotros somos conscientes de que somos llamados a recibir lo bueno y lo malo, eso quiere decir que cuando venga la victoria tenemos que decir gracias, Señor, y gloria a Dios. Pero cuando venga el problema, cuando venga la angustia, cuando venga la necesidad, también tenemos que decir gracias, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor, porque así te ha placido. Pero ese conocimiento no había en ese entonces. No había en ese entonces. Entonces, mis hermanos, vemos ahí el apóstol Pablo hablando para los romanos. Para los romanos. Un pueblo que se estaba quejando. Un pueblo que estaba retrocediendo, hermanos, retrocediendo de la senda antigua. Y prácticamente le echaban la culpa a Dios de lo que les estaba pasando, del acontecimiento. Le echaban la culpa a Dios por no soportar la lucha, por no soportar las dificultades. De pronto alguien le decía, pero no te apartes del Señor. Pero ¿cómo quieres que haga si lo que tengo es problema, tengo es luchas? Y se apartaban, hermanos. Y eso es lo que vemos aquí, que le estaban reclamando al apóstol Pablo. Por eso él dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿A qué se debe eso, hermanos?
de que muchas veces, hermano, y eso hay que tener mucho temor de Dios. Muchas veces, bendito sea el nombre de Jesús, cuando la persona se ensaña, se revela en vivir una vida contraria al plan de Dios, ahí sí es peligroso. Porque llega un momento en que el corazón del hombre se ha endurecido, y a su nombre, ¿quién vive? Amén. Dios es misericordioso. La salvación es por gracia, es por misericordia, pero viene y trabaja, actúa la justicia también de Dios. ¿Me entiendes? Y esa justicia de Dios, hermanos, pues llega un momento en que el hombre se endureció y no quiere saber nada de Dios, y pues muchas veces muere en ese pecado. Hermanos, pero vemos aquí, hermanos, cómo el apóstol Pablo continúa. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? Muchas veces no entendemos el propósito de las situaciones adversas. No entendemos las situaciones de por qué las luchas, por qué la enfermedad, por qué la angustia, por qué la desesperación. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, primeramente el apóstol Pablo dice: ¿quiénes somos nosotros para pelear con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios: no hagas esto así conmigo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos para decirle: Señor, trátame más bonito? No quiero problemas, no quiero dificultades, no quiero luchas. ¿Quién podrá decirle a Dios: para, alto ahí? Nadie. Pero la cosa que no entendemos nosotros, la situación que nosotros no entendemos, que el motivo de aquella dificultad, que el motivo de aquellas luchas que a veces atravesamos, no es con el propósito de matar, de destruir, porque la palabra de Dios dice que Dios no permite luchas o cargas que nosotros no podamos sobrellevar. Es decir, nada es improvisado por Dios. Todo está plenamente planificado. Todo está plenamente calculado por Dios. Cada situación adversa, cada situación difícil, cada situación angustiante que atravesamos, Dios la ha permitido a cada una de nuestras vidas conforme a la fortaleza que Él ha preparado en cada uno de nosotros para resistirlas. ¿Cuál es el propósito de esto, mis hermanos? Prepararte para recibir la victoria. Voy a decirte esto un poquito como quien dice, como el alfarero. El alfarero prepara la vasija, la monta, la trabaja en el barro, la hace a su forma. Lo primero del alfarero es preparar la vasija. Vamos a irnos desde el principio un poquito rápido. La pone al sol, la seca un poquito, no soportó el sol. Ahí vemos, no soportó la lucha, vuelta, la rompió, la quebró, la hizo nada, la volvió a amasar con otra clase de barro, qué sé yo, trata de mejorarla, vuelta, la pone al sol, soportó el calor del sol, la saca de ahí, la mete en el horno, empezó a recibir la presión del horno, wow, dice el alfarero, venció la lucha y sale una vasija preciosa. Pero de pronto, mientras está afuera, la está pintando, se da cuenta que tiene una impureza. Se da cuenta que tiene una piedrecita incrustada y que sabe que esa piedrecita en aquella vasija que aparentemente ya está lista, aparentemente ya está capacitada, tiene una piedrecita y justamente en el ladito pipón de la vasija, es decir, por este lado, y tiene la piedrecita y dice el alfarero: si pongo líquido sobre ella, se va a echar a perder. Si pongo vino sobre ella, se va a echar a perder.
Le encanta la vasija, le gusta su labor, el diseño que le dio, pero decide volverla a destruir. Decide volverla a destruir. La vasija, que en este caso somos nosotros, la masa de barro que somos nosotros, vamos a sentirnos de pronto por un momento defraudados. Más dolor, más lucha, más dificultades. Pero dice la palabra de Dios, dirá el vaso de barro, ¿por qué me vuelves a destruir? Dirá el vaso de barro al alfarero, pero ¿por qué me volviste a deshacer? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Entiende? Y dice la palabra de Dios, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y a su nombre. ¿Qué pasa, hermanos? Que si nosotros no nos dejamos preparar, si nosotros no entendemos cuál es el propósito de aquellas dificultades, de aquellas luchas, dice la palabra de Dios que Él es el que le place hacer una vasija para honra y otra vasija para deshonra. ¿Cuántas vasijas bien formadas que soportaron la lucha, soportaron la prueba, soportaron el dolor, soportaron los problemas? Sabes, muchas veces yo veo personas en las redes sociales y de pronto dicen, Dios le da las guerras más grandes a los mejores soldados. ¿Sí o no? ¿Se ha visto esas publicaciones ahí? Pero vivirla es lo que cuenta. Es bonito poner ahí que Dios le permite las guerras más grandes a los mejores soldados. Es bonito, aparentemente bonito. Pero ¿quién es la persona que está soportando las luchas? ¿Quién es la persona que en medio de la adversidad se detiene y empieza a alabar a Dios por aquel dolor, por aquella angustia, por aquel fracaso en el negocio, por aquella situación adversa en el matrimonio? Muchos se levantan a maldecir, a contender y a preguntarle a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos aquí, bendito sea el nombre de Jesús, que de pronto todavía no tienen a Cristo en sus vidas, pero tu mujer, tu esposo lo tiene? ¿Sabes cuáles son sus palabras? Viene la lucha, viene el problema, te quedaste sin trabajo, hace falta el dinero, la necesidad, ahí está, tanto que horas. Pasas de rodillas, pasas metida en la iglesia, metido en la iglesia y mira los problemas, mira las luchas. Y son sus palabras, mis hermanos. Son sus palabras, mis amigos. Pastor, diga la plena, ¿para quién está hablando? Para usted mundano, para usted mundana. Que no entiende el plan de Dios. Que no entendemos cuál es el propósito de Dios de permitirnos enfrentar situaciones adversas. El momento que estamos atravesando por aquella situación adversa, aquel problema en nuestras vidas, es Dios queriendo destruir nuevamente la vasija para tratar de limpiarla, prepararla, capacitarla para honrarla y a su nombre. Gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora, cuando la persona está dispuesta a dejarse preparar, a soportar, a llorar, hermanos, porque tenemos que llorar. Vamos a llorar, vamos a quejarnos, vamos a vivir una vida de pronto lastimerosos, llorando, gimiendo. ¿Tú has visto alguna vez a tu perro cuando lo has pateado y de pronto tú lo coges ahí? Diga, ¡ay! ¡Ay! Este gritó feo, hermano. ¿Ah? Pero tú has tocado a ese perrito que todo le duele y de pronto está herido, está dolorido. Así queda muchas veces el cristiano, lastimeroso por las diversas dificultades y adversidades que atravesamos. Usted piensa que Dios no es consciente de tu dolor.
Muchas veces creemos que Dios no es consciente de nuestra tristeza, de nuestro anhelo, de nuestro sufrimiento. Muchas veces Él llora con nosotros y no lo podemos entender. Muchas veces Jesús está llorando a tu lado porque está sintiendo tu dolor, siente tu debilidad. Pero Él está clamando por usted al Padre. ¿Me entiendes? Él está esperando aquella actitud de humillación, aquella actitud de gratitud. Por eso es que venimos a estos lugares. ¿Cuál es el propósito de venir a estos lugares? Pastor, a comer, no, a aprender. El propósito de venir a estos lugares es aprender, a capacitarnos para estar preparados y enfrentar aquellas adversidades, aquellas luchas, y saber que todas aquellas cosas malas que muchas veces acontecen en nuestras vidas también vienen de parte de Dios, y que si esas cosas malas vienen de parte de Dios para nuestras vidas, lo que Dios quiere ver y Dios quiere escuchar a través de nuestros labios es un decirle: gracias, Señor, y te doy la gloria, porque si tú permitiste la lucha, tú también me darás la victoria, y a su nombre. Gloria a Dios. Porque muchas veces el ser humano pierde bendición por criticar, por murmurar, por quejarse, por claudicar, porque no entendió cuál era el propósito de Dios. Ahora hay una cosa importante, hermanos. Ya eres una vasija, y Dios te quiere preparar para ser una vasija, para ser un portador de bendición para otros. Dios quiere prepararte como una vasija para ser portadora, para ser canal de victoria, de bendición, de prosperidad para otros. Pero no soportaste la lucha, no soportaste la prueba, te rebelaste, te apartaste de los caminos del Señor. Eres una vasija, sí, eres una vasija, pero ya no eres una vasija de honra. Dios no te puede usar para ser un portador de victoria y bendición para otros. Escuche bien. Eres una vasija media formada. Y vamos a decirlo también, eres una vasija mal formada. Una vasija que se quedó con la impureza. Una vasija que no se dejó amoldar como Dios quería. Una vasija que le mostró a Dios que no soportó el calor del sol, el calor del fuego, ¿me entiende? El calor de la lucha. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y a su nombre. Hoy escuchamos a personas que dicen: no, si yo viví tantos años en el Evangelio. Sí, esos hermanitos son así, son tales, son cuales. Sí, yo los conozco a toditos porque yo también fui cristiano, por eso me aparté. Y cuando se rebelaron con Dios, pasó lo que dice el verso 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Te das cuenta, hermanos? Aquellos perversos, soberbios, que hablan mal del Evangelio, son gente que conocen del Evangelio, son gente que vivieron el Evangelio, son un pueblo que un día se identificaron como cristianos evangélicos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, pero por sus bocas solamente salen sandeces ahora. ¿En qué se convirtieron? ¿En qué se convirtieron? En vasijas de uso deshonroso. En vasija de usos deshonrosos. Vasijas que Dios no las puede usar, porque son vasijas sucias.
vasijas viles. Cuán importante, mi hermano, es entender el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hebreos 12, 4. Para cada uno de nosotros. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Y a su nombre. Cada uno de nosotros tratamos de criar a nuestros hijos llevados por ese camino de rectitud, de valores, inculcándole los valores que podamos a ellos. No, falta todavía. Y que el castigo para ellos viene a ser una lucha. La reprensión para nuestros hijos viene a ser una lucha. El castigo a causarle dolor. Pero nosotros creemos que estamos haciendo bien en corregir y castigar a nuestros hijos. Pero no queremos ser corregidos por Dios. No queremos ser castigados por Dios. No queremos ser exhortados por Dios. Creemos ser buenos padres al corregir a nuestros hijos. Pero queremos que Dios nos deje hacer lo que nos da la gana. Queremos que Dios nos deje hacer lo que nos place y a su nombre. Entonces, hermanos, vemos ahí. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, hermanos, no importa cuál sea la lucha, nuestros cuerpos no están sangrantes. No importa cuál sea la batalla que estamos peleando, hasta ahora nuestras vestiduras están desgajadas. Nadie está mal herido. ¿Sabes? Eso es lo que significa esta palabra. ¿Entiende? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Habla de un pueblo que todavía no está herido, no está sangrante. Y a su nombre, nuestras heridas son espirituales, hermanos. Y cada uno de nosotros somos llamados a entender que aquellos momentos de dificultad, ¿se acuerda cuando la pandemia, hermanos? Todo el mundo quería ir a la iglesia, ¿sí o no? Todo el mundo quería ir a la iglesia, hermanos. ¿Cuándo abren la iglesia? Hoy que estos pastores no abren la iglesia. No. Y cuando se abren las iglesias, nadie va, hermano. Nadie va. Pero en el tiempo de la pandemia, todo el mundo quiere estar en la iglesia. En el tiempo de la pandemia, un montón de gente aceptó a Cristo como Salvador. En el tiempo de la pandemia, todo el mundo quería bautizarse, hermanos. Pasó el peligro, la angustia de la muerte, y las iglesias quedaron nuevamente vacías. El hombre y la mujer se arrepintió de bautizarse. El hombre y la mujer se arrepintió de haber aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida. Y a su nombre. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué Dios permite las luchas en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite el cáncer en tu cuerpo? ¿Por qué Dios permite la enfermedad mortal en tu familia, en tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Por qué Dios permite? Porque es la única forma de hacer que tu mirada se eleve hacia el cielo diciendo, Señor, haz algo por mí, Señor. Dale un aplauso para Cristo. La única forma de atraer tu atención, Dios, es a través de esa reprensión. Es a través del castigo, a través de una enfermedad, de un problema. Es la única forma en que el hombre
se acuerda de Dios. Mientras tienes plata, mientras tienes salud, mientras tienes tantas majaderías, no te acuerdas de Dios. Pero cuando sientes el ayayay, hermano, ore por mí, ya no soporto la lucha. No esperes que la muerte llegue a tu casa, mi amigo. No esperes que la desesperación venga a oprimir tu vida, que el cáncer toque tu cuerpo, que el problema en tu próstata, tus ovarios, tus senos, tus pulmones se apoderen de ti. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Venid a mí los trabajados, venid a mí los cargados, venid a mí los fatigados, que yo te haré descansar. Yo pelearé por ti, yo pelearé tu batalla, yo te daré victoria, y a su nombre. Que en el momento que venga y se levante el enemigo contra nosotros, saber que no es contra mí que va a pelear, es contra el ángel de Dios que ha sido enviado a pelear por mi vida, y a su nombre. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que cuando Satanás se levante contra nosotros, podemos nosotros, dice su palabra, vivir confiados. Confiados. Mi hermano, mi amigo, busque a Cristo. Estamos a tiempo. Dios quiere recompensarte. Dios quiere honrarte. Dios quiere que aquello que vino como bendición florezca, crezca y prospere en tu vida. Y no que aquello que vino como bendición se convierta en una maldición para usted. ¿Sabes? Es penoso, es triste ver bendiciones que se convirtieron en maldición. Cristo quiere darte victoria. Si hoy usted está en este lugar, no ha sido porque quiso participar con nosotros, no. Fue porque Dios tenía un propósito en su vida. Dios no es improvisador. Ya estaba escrito en la bitácora celestial que hoy usted iba a escuchar un mensaje para su vida. El último, no sé. Mañana solamente Dios tiene el control de su vida. ¿Sabes por qué yo le digo el último? Porque yo tuve un amigo, hermanos, que yo le rogaba para ir a la iglesia. Jimmy, vamos a la iglesia. Ñañito, este domingo vamos. Se amanecía chupando y no llegaba. 3 semanas. Vamos a la iglesia, Jimmy. Vamos a la iglesia. Dale lugar a Dios. Morán, este fin de semana vamos. A la 4ª semana le digo, Jimmy, ya no te invito, le digo. Tú eres mentiroso. Ya no es culpa. Dice Ñañito, este domingo. Le digo, ya no te... Ve, oiga, y hacen como todos los mundanos. Se besaba el dedo jurando y perjurando y juraba, Ñañito, este domingo vengo. Ya no te espero. Yo digo, llego tarde a la iglesia por esperarte. El domingo, Morán, el domingo seguro estoy acá. Último domingo que te espero. Y no llegó. Le dieron 21 puñaladas. 21 puñaladas. 4 semanas insistiéndole. 4 semanas invitándolo a la iglesia. 4 semanas rogándole que vaya a la iglesia. ¿Cómo fue? Venía borracho. Y a las 4 de la mañana, llegando a la esquina de su casa, le dieron 21 puñaladas. Porque a él le decían 21, porque tenía 21 dedos.
Y de apodo le decían 21. Usted no se imagina, hermanos, cómo lloré delante de la presencia de Dios. Usted no se imagina cómo lloré. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor? Ya iba a ir a la iglesia, Señor, ¿por qué? Y me estaba resintiendo con Dios, hermanos, en ese entonces. Todavía no había sido levantado para ser quien soy ahora. Era un predicador callejero, ambulante. Visitaba las casas, visitaba las calles, los hogares. Hasta que apareció una persona y me dijo, ¿tú le predicabas? Le digo, sí. De pronto dice, Ney, solamente refúgiate en creer que mientras él era apuñaleado, se acordó de tus palabras y de pronto se refugió en Cristo. Solamente abriga la esperanza que cuando tú llegues allá, Él te va a estar esperando para abrazarte y decirte, gracias, Ñañito, por haberme predicado, porque fue la forma en que escapé. Le digo, pero murió borracho. Dice, de pronto, dice, mientras la primera puñalada, pues se le fue la borrachera, me dice, Dios hace las cosas como Él quiere. De pronto él buscó a Dios ahí. Abriga esa esperanza, hermanos. Y al abrigar esa esperanza, aquella herida que sentía, aquel dolor, fue siendo sanado. Y le dije, Señor, abrigo la esperanza de que de pronto Jimmy esté ya contigo. Y a su nombre. Yo no quiero sentir el dolor que sentí con él, sentir con cualquiera de ustedes. Que mañana te pase algo y yo diga, Señor, pero le hablamos. Señor, ¿qué pasó ahí? Mi hermano, mi amigo, hoy somos dueños de este día. El mañana le pertenece a Dios. Si amaneces vivo o amaneces muerto, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Pastor, pero no soporto las luchas. Es porque Dios quiere prepararte para recibir esa riqueza espiritual, esa victoria que Dios quiere darte. Sopórtala con paciencia. La victoria llegará. La bendición llegará. Y a su nombre, quien vive, nada hay imposible para Dios. Y a su nombre. Hermanos, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren lo que es Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es la tentación? Las luchas. ¿Qué es la tentación? Los problemas que hemos hablado. Pero hay una promesa. El que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Y Santiago 4:7, ahí al ladito que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y a su nombre. Hermanos, promesas de victoria tenemos. ¿Cómo alcanzar las bendiciones? Las tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerla en práctica. Hablarlas es fácil. Proclamarlas es fácil. Soportarlas, vivirlas es lo que tenemos que esforzarnos. Pero con Cristo tenemos victoria. Y a su nombre. Esfuérzate, mi hermano. Esfuérzate, mi amigo. No esperes que venga otro rebrote, hermanos, y verte desesperado buscando a Cristo.
Hoy tenemos la oportunidad de congregar nuevamente en las iglesias, en los templos. Busca la iglesia. No esperes estar atravesando otra pandemia más para decir, pastor, ¿cuándo abre la iglesia? Me vas a obligar a decirte hipócrita, y cuando la abrí no venías. El tiempo es ahora, mi amigo. El tiempo es ahora. Terminamos con lo que dijimos hace un rato. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si mañana te vas al infierno, no llores. No llores, papito, no llores, mamita. Es lo que buscabas, es lo que querías. Pero sabes una cosa, allá en ese lugar, el macho más macho, el macho más macho deja de ser macho. Y a su nombre. No hay macho que resista el infierno. No hay hombre, no hay hombre que resista el infierno. Los demonios no quieren llegar allá, mi amigo. Los demonios le ruegan a uno. ¿Cuántas veces uno ha reprendido un demonio? No me eches, por favor, dicen los demonios. Siendo Pastor Pachay, ¿dónde está el Pastor Pachay? Pastor Pachay le dice, papito, por favor, abuelito, no me eches aquí. De verdad, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto, hemos escuchado a los demonios decir, por favor, no me eches de este cuerpo? No quiero volver a ese lugar de tormento. Y usted está apurado por ir para allá. ¿Quién quiere ir para allá, hermano? Entonces la puerta está abierta hoy, hermanos. La puerta estrecha está abierta. Ancho, dice la palabra de Dios, y espacioso es el camino que lleva a la muerte. Pero estrecho y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Dale un aplauso para ti. De una manera poderosa, tomando el control en cada área y faceta de mi vida. Y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, mano derecha a los cielos. Mano derecha a los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: Dios me lo bendiga, mis hermanos.